por la invitación. Para mí es un placer asistir a este acto porque la Agenda 2030, no vamos a decir 2030 para recordar que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es, más allá de debates ideológico-políticos que creo que no llevan a ningún lugar correcto, es una herramienta estratégica de planificación. Es una herramienta estratégica de planificación que permite a todas las instituciones y entidades, administraciones públicas, sector privado, sociedad civil organizada, academia, universidad, a compartir una serie de criterios que, en definitiva, emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, partiendo de la premisa indiscutible de que nadie puede quedar atrás nunca en una sociedad que se organiza políticamente. Digo políticamente en el sentido más noble del término, el de Aristóteles, ¿no? Que somos animales políticos, todo un político. Voy a ser muy breve, obviamente, y más después del retraso. La Agenda 2030 se articula, como bien sabéis, o pivota sobre tres pilares: la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y, en último lugar, la sostenibilidad económica. La sostenibilidad social se refiere a la reducción lo máximo posible de todas las inequidades existentes, es decir, alcanzar logros reales de igualdad entre hombres y mujeres, y que ninguna persona sea discriminada o sufra agravio o oprobio por su piel, por su idioma, por su tradición, por sus costumbres, por su religión, si es el caso, si es que las profesa, por su ideología, etc. El pilar de la sostenibilidad medioambiental se refiere a la protección y al cuidado del planeta, a la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas terrestres y marinos, a la puesta en marcha de políticas que nos adapten y, sobre todo, mitiguen al cambio climático, a los efectos adversos de las emisiones de gases de efecto invernadero, y también políticas energéticas que no se basen en el esquilmamiento de los recursos existentes, puesto que son finitos. No son infinitos, y esto lo sabemos empíricamente, esto lo sabemos científicamente. Y, en último lugar, el pilar de la sostenibilidad económica pivota sobre algo tan elemental como el trabajo decente. El trabajo tiene que ser decente, el trabajo tiene que ser digno. Yo creo que con esos mimbres se pueden establecer grandes consensos para forzar una sociedad que tenga avances sociales, independientemente después de los criterios ideológicos y políticos de cualquier grupo social, de cualquier sector. Eso es lo que intentamos desde la dirección de Agenda 2030, acompañar en todos los procesos de sostenibilidad y, sin más, pues reiterar nuevamente las disculpas por el retraso y espero que sea una jornada muy fructífera esta mañana. Muchas gracias, Juan. Disculpas nuestras, que fue un problema organizativo. Gracias por estar aquí, gracias a todos los asistentes, que antes no lo he dicho porque me fui a la Dana y se me fue. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, también a los medios de comunicación que nos acompañan. A continuación tiene la palabra Reyes Ceñal, que nos va a presentar el informe brevemente, y después iremos ya a lo importante y lo relevante, que son las buenas prácticas que hoy nos van a exponer aquí. Gracias, Reyes. Muchas gracias, Eugenia, y gracias, Juan, y disculpas nuestras, por supuesto, faltaría más. Y gracias a todos los que estéis aquí. Vamos a explicar brevemente desde Compromiso Asturias 21 por qué y de dónde viene pues, este informe, ¿no?, de buenas prácticas que estamos presentando hoy. Como decía Eugenia, por segundo año, lo que hemos hecho del año pasado a este es incorporar nuevas buenas prácticas a raíz de consultar con toda nuestra red de socios sobre qué propuestas consideran que deben ser presentadas para darles esa visibilidad, ¿no? Sobre todo, el objetivo que tenemos desde una de nuestras actividades, que es el think tank de educación, es buscar todas aquellas buenas prácticas en educación que se realizan, examinarlas, evaluarlas y darles visibilidad y, ¿por qué no?, algunas de ellas, si no se están implementando en la región, que puedan ser una inspiración para que se desarrollen o incluso se implementen directamente aquí, ¿no?, si fuera el caso. Así que, bueno, ese objetivo está cumplido, el de identificar esas buenas prácticas y compartirlas. Lo hemos hecho a través de un cuestionario muy sencillo que enviamos a nuestra red de más de 2.000 socios en nuestras bases de datos en los 5 continentes y, eso sí, hacemos un criterio de selección. Para ese criterio de selección tenemos en cuenta que al menos se cumplan 3 de los criterios que hemos identificado como realmente importantes para seleccionar estas buenas prácticas,
obviamente tienen que ser buenas prácticas que ya están en marcha, no ideas, sino buenas prácticas que ya cumplen unos objetivos y unas evidencias, ¿no?, de impacto. Por otro lado, también valoramos que tengan un diseño innovador. Además, bueno, está aquí el director de la Agenda 2030, ¿no? Todas ellas se valora muy bien todo ese aprendizaje relacionado con la sostenibilidad. Es uno de los puntos también relevantes de estas buenas prácticas. Se valora muchísimo la colaboración, fomentar la colaboración, las competencias de los jóvenes y sobre todo esa relación entre profesor y alumno, ¿no? Que haya una relación realmente dialogante y viva, ¿no?, entre profesor y estudiante. Además, que tengan una aplicación en la vida diaria y que fomenten ese pensamiento crítico, ¿no?, ese pensamiento divergente, y también se valora mucho aquellas que implementen el uso de las TIC, ¿no? Esos son los criterios que no tienen que cumplirse todos ellos, pero al menos 3 para estar, digamos, en este informe anual. Además, este año también queremos comentar que desde Compromiso Asturias hemos creado el hub en Asturias de los objetivos de competencias de desarrollo interno, de los que se llaman EDGs en inglés, que son aquellas competencias que favorecen que los alumnos o los estudiantes, las personas en general, puedan ejecutar o puedan tomar acción para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que bueno, casi todos conocemos, por lo menos algunos de ellos, ¿no?, algunos más que otros. Lo que hemos hecho es reexaminar el informe del año pasado con las buenas prácticas que ya se pusieron en marcha y hacer esa evaluación con respecto al desarrollo de esas competencias a través de este hub que hemos puesto en marcha desde Asturias, que no existía ninguno en Asturias. Hay una serie de hubs en toda Europa para fomentar las actividades que tengan ese impacto para el desarrollo de competencias en las personas, pero en Asturias no existía y por lo tanto lo pusimos en marcha, y por eso una de las actividades de este año es revisar el informe y las buenas prácticas también nuevas de este año y explorar si se cumplen o en qué medida se cumplen esas 5 competencias que bueno, explicaré ahora brevemente. Bueno, el resultado del informe este es un ejemplo muy esquemático. Yo no voy a entrar en cada buena práctica. El informe tendremos acceso a él a través de un QR y está publicado y abierto en nuestra página web. Hoy sí que vamos a escuchar algunas de esas buenas prácticas que serán quienes expliquen pues esas buenas prácticas, los protagonistas que sois vosotros, ¿no?, los que estáis aquí en primera fila. Pero sí decir que en estos 2 años se han seleccionado 17 de más de 170 propuestas que han llegado, porque hay que bueno, llevarlas a ese punto de que sean y que cumplan los criterios que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Y aquí a la derecha podéis ver 4 de ellas en azul, que son las que hoy vamos a presentar. Hay 2 de ellas que van a estar aquí presencialmente, hay otra que bueno, nos han mandado un vídeo y queremos hacer un pequeño guiño para que nos lo cuente Teresa, ¿no?, las Eco Schools desde Reino Unido. Y hay una tercera que iba a estar aquí hoy, pero bueno, por razones de salud se ha puesto enferma la persona que tenía que venir, y lo que vamos a hacer es que nosotros, este compromiso, Pepa va a explicar brevemente esa buena práctica también para darla a conocer como teníamos previsto. Con respecto a esas competencias que explicaba antes, para no dejarlo simplemente en una idea abstracta, sino dar un poco de detalle, que son los Inner Development Goals o esas competencias de desarrollo, pues son un marco internacional que está ya avalado en muchos países en Europa y que identifica esas habilidades y esas competencias y cualidades humanas que hay que desarrollar para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que miden 5 dimensiones, ¿no? Y aquí un poco, por tomar la palabra también de Juan, que mencionó a Aristóteles, yo aquí voy a mencionar a Sócrates y voy a decir que Todo lo que no pasa. efectivamente, aquí hay mucho de Sócrates, ¿no?, en el ser, pensar, relacionarse, colaborar y actuar. Es decir, seguir un esquema que parece de sentido común,
pero no siempre es tan común, ¿no? Y es un poco, estos son los pilares para desarrollar bueno, pues estas habilidades, estas cualidades humanas que son tan necesarias para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y que desde el Hub Asturias de los IDGs queremos también dar a conocer, ¿no? Y para que todo el mundo se una, está totalmente abierto para que se unan todas las organizaciones y personas que quieran incluir estos conceptos, ¿no? en todas estas buenas prácticas. Y ya, bueno, para acabar, aquí ya me había adelantado, ¿no? Esta es la información del Hub, que os comentaba que desde Compromiso hemos puesto en marcha, donde desarrollamos algunas conferencias explicando y profundizando estos términos con los estudiantes y con los mentees del programa Mentoring, o en otro tipo de conferencias en la universidad o en este informe, ¿no? de educación. Que tenéis ahí a la derecha, ahí tenéis el informe de buenas prácticas de este año, y también tenéis ahí el QR al que podéis acceder, tanto desde ese QR o desde nuestra página web lo tenéis accesible, en abierto, para poder acceder a él, descargarlo y examinarlo con más detalle. Y ya, sin más, lo que vamos a hacer, bueno, es presentar a las buenas prácticas que vamos a escuchar hoy, que están aquí con nosotros. Hemos escogido 4, como os decía. En primer lugar está la práctica de Investiga, de Sonsoles Castellanos, que es la persona que desde aquí le mandamos un abrazo y un beso, que se recupere y que no ha podido estar con nosotros, de la Fundación San Patricio de Madrid, que nos va, bueno, a explicar ahora Pepa brevemente. También tenemos la buena práctica de Ideas con Valor, de la Fundación Revillagigedo. Hoy nos van a acompañar Javier Pérez, de Canal, y Cristina Fernández para explicar esta buena práctica en una primera parte, y luego un coloquio moderado por Eugenia, pues ya entraremos un poco más en el debate. También tenemos a los miembros del Club de Debate de Asturias, que estarán con nosotros Iván Díez y Lara González, para también presentarnos esta buena práctica y luego debatir acerca de estos conceptos. Y vamos a poder conectarnos, hemos grabado un vídeo para evitar estas cosas que pasan a veces, con Teresa Redondo, una socia de Compromiso Asturias, que nos ha presentado también una buena práctica que se llama Eco Schools en el Reino Unido, se lleva a cabo, y que nos encantaría que de alguna manera se pudiera poner en marcha en Asturias más antes que después. Así que sin más, bueno, ahora Pepa, si quieres. Bueno, siento ser yo la que tenga que exponer la buena práctica de Sonsoles, que seguramente ya lo haría muchísimo mejor, pero bueno, ayer justo por la tarde, por motivo de enfermedad, nos comunicó que no podía venir desde Madrid. Sonsoles es la secretaria del patronato de la Fundación San Patricio y nos presenta esta buena práctica que se llama Proyecto Investiga. Es un proyecto con más de 16 años ya de trayectoria, que ha involucrado a más de 10.000 estudiantes repartidos por más de 709 centros educativos, tanto públicos como privados, y de 14 comunidades autónomas, y implicando también 12 países. O sea que es una buena práctica que está ya consolidada y a nivel ya internacional. Este proyecto se articula en varias fases que permiten al alumnado vivir una experiencia completa científica. Tiene una primera fase escolar en la que los estudiantes desarrollan un trabajo de investigación amparados por sus profesores y tutorizados como por científicos de todo el mundo, ¿no? De los miembros que participan de todo el mundo. Luego hay un congreso que se llama Congreso Investiga, que les brinda la oportunidad de compartir esos proyectos que han trabajado en los colegios entre todos los alumnos participantes, en un entorno científico que simula el real, ¿no? Luego tienen otra tercera fase, que es la Semana del Investigador. Ahí tienen unas estancias entre los alumnos o las prácticas elegidas en centros de investigación de referencia internacional, que también, bueno, la verdad es que es una iniciativa, pues yo creo que única, ¿no? A continuación hay una cuarta fase, que es ya el Congreso Internacional, en el que se reúnen a jóvenes investigadores de 11 países, o sea que imaginaros lo que pueden compartir todos los jóvenes a nivel ya internacional y en un entorno científico, ¿no? De alto nivel. Y por último, talleres científicos y el certamen Investiga Junior, que promueve el trabajo práctico y la colaboración en el aula. Además, este programa aborda temáticas de gran actualidad, como es la inteligencia artificial aplicada a la salud, la sostenibilidad en el espacio,
y la predicción de recursos renovables o la generación sintética de datos, entre otras. Algunas de las razones que nos han impulsado a elegir este proyecto Investiga han sido el enfoque en el desarrollo del pensamiento crítico por parte de los alumnos, la interdisciplinariedad y la conexión directa con el mundo científico y tecnológico, acercando al alumnado los retos reales que enfrenta nuestra sociedad. El proyecto Investiga es un ejemplo inspirador de cómo la educación puede ser verdaderamente transformadora cuando se conecta con la investigación, la innovación y el compromiso con el futuro. Quiero agradecer nuevamente a Sonsoles por acercarnos esta buena práctica y presentarla a esta jornada. Muy bien. Bueno, pues Sonsoles. Y ahora vamos a invitar a Ideas con Valor, tanto Javier como Cristina, no Javier, ¿no? Solamente en este momento. Javier. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Y primero, pues, un agradecimiento pues, a la Asociación Compromiso Asturias 21, pues, por habernos invitado a exponer pues, nuestra buena práctica y felicitaros por todas las cosas que estáis realizando por esta nuestra sociedad asturiana. Muy bien. Bueno, lo que traemos nosotros pues, es una buena práctica de la Escuela Revillagigedo. Estamos en Gijón, es un centro educativo de jesuitas, casi con 100 años de antigüedad, y quería poner ahí, pues bueno, un lema que estamos como desarrollando: tu futuro nos importa. Nosotros recibimos a chicos de formación profesional y evidentemente les queremos preparar para el futuro. Bueno, estamos en la cuarta edición de este premio. Y pongo esta diapositiva, que es un poco el cartel que tenemos de este año. Esta es una iniciativa que desarrollamos en la escuela, y hay que decirlo todo y reconocer que tiene su origen en la Asociación de Antiguos Alumnos. Y aquí viene un tema de colaboración entre todas las entidades que estamos trabajando pues esta empresa, ¿no? Lo hacemos ahí. Y luego colaboran con nosotros pues una serie de empresas pues que os pongo ahí en esa diapositiva. O sea que es un trabajo de colaboración y demás, ¿no? Después, bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en que grupos de alumnos entre 2 y 4, sean de grado básico, de grado medio o grado superior, de la misma clase, acompañados por su profesor o profesora, pues tienen que desarrollar un proyecto. ¿Cómo es eso? El proyecto, decimos, intermodular. A ver, un módulo en FP es asignatura en bachillerato o en universidad. Intermodular significa que no se desarrolla solo en una asignatura, en un módulo, sino que tienen que colaborar varias. El origen está en el módulo empresa, ¿vale? Pero tienen que desarrollar el proyecto en el taller. Y con eso, pues, combinar todos los saberes que ellos tienen. Entonces, tienen que hacer un trabajo por escrito, que esto en principio a los alumnos de FP les asusta un poco, y en ese proyecto pues tienen que justificar, vamos a ver, queremos presentar esta iniciativa, esta obra, y esto pues para la sociedad va a dar este beneficio, ¿vale? Y luego hay que ver pues cuánto cuesta, y tendrán que hacer estudio de viabilidad económica. El tema de sostenibilidad es muy importante, hay que justificarlo todo, ¿vale? Y después, pues hay que ir al taller, y ese producto, ahí tenéis, por ejemplo, el equipo que ganó el año pasado, se llamaban Ecobox. Nos trajeron un proyecto de un contenedor de papel, de recogida de papel, con una trituradora, para que fuera ese contenedor, pues, es decir, que cupiera más. Y cuando se llenaba, mandaba un mensaje a la empresa de recogida y venía y lo renovaba, ¿vale? Entonces, esta era, por ejemplo, y lo hicieron, y bueno, ahí estuvieron presentándolo nuestros tres chicos de grado medio, ¿no? Bueno, y luego lo tienen que exponer en público, que también es otra cosa que bueno, para chicos de FP pues cuesta un montón, ¿no? Aquí nuestros compañeros de la Liga de Debates entienden más de eso, pero para nuestros alumnos de FP pues cuesta un poquito más. Bueno, claro, eso es el trabajo. Pero para nosotros es enormemente importante
qué competencias adquieren, qué valores, qué desarrollan esos chicos. Y aquí es donde encaja mucho. Primero, yo diría la motivación. Y que decir tiene que muchos de los alumnos que entran en formación profesional pues han tenido sus problemas para sacar la ESO o para sacar el bachillerato. Entonces, claro, motivar a unos alumnos en un trabajo a mayores, pues cuesta. Y ahí está la tarea muy importante del profesor de empresa, o la profesora, aquí está Cristina, que nos podrá luego comentar un poquito todas estas cosas, motivar, ilusionar, eso no es importante. O sea, primer tema, motivarse. Un alumnado que a veces viene un poquito desmotivado. Segundo, decíamos que eran equipos, claro, estos chicos tienen que ir a empresa. En una empresa, el trabajo en equipo, el trabajo colaborando, el trabajo de aportar unos y otros sus habilidades y saberes para sacar adelante un proyecto, importa mucho. Entonces, aquí importa que todos, los 2, 3 o 4 chicos que estén metidos ahí, o chicas, pues colaboren para sacarlo de verdad adelante. Otra de las competencias, emprendimiento. Y vosotros me diréis, si no es verdad esto de que cuántos pequeños emprendedores son capaces de iniciar un negocio, de poner una idea en marcha. En España, los autónomos de pequeñas empresas son claves en el tejido empresarial, sin lugar a dudas. Entonces, nuestros alumnos van a salir al mercado de trabajo. ¿Por qué no pueden ser también chicos capaces de emprender y montar ellos un pequeño negocio y ser ahí delante? Y hay muchos, tenemos antiguos alumnos que están metidos en esto. Entonces, importante el emprendimiento. Claro, pero emprender en algo que sea innovador, que sea creativo, que aporte a la sociedad un beneficio, que sea sostenible. Y aquí, pues, estos objetivos de desarrollo sostenible que nos comentabas ahora, Juan, pues es muy importante. Se valorará aquellas iniciativas que de verdad pues aporten algo de sostenibilidad pues para nuestra sociedad, ¿no? Innovación, creatividad. Amigos, aquí tenemos un tema que es complicado, pero que es también muy importante en formación profesional. En nuestra sociedad se valora disfrutar aquí y ahora, los proyectos a largo plazo cuestan. Entonces, la capacidad de esfuerzo, de superación, de constancia, pues claro que son importantes. Y en una empresa los chicos van a necesitar esto. Vale, entonces es un proyecto que se empezó en octubre, que este año vamos a terminar en junio con las prácticas en empresa por medio y que, bueno, pues hay que estar ahí y no echarse atrás porque hay dificultades, ¿no? Vale. Y aquí también, de nuevo, la profesora que les anima pues el trabajo para que no se echen atrás. Otro, desarrollar habilidades técnicas. Nosotros somos FP, la Escuela Revillagigedo tiene especialidades de tipo industrial, técnicas, todas ellas. Entonces, vale, tienes una idea, vale, ese contenedor, venga, hazlo, a ver cómo sale, ¿vale? Y la verdad que salieron el año pasado ideas muy bonitas. No da tiempo y solo os exponemos esa, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la última, que en FP, como os decía hace un momento, cuestan un poco más, por supuesto que la expresión oral, porque al final hay, digamos, pues un encuentro con todos los equipos, con un jurado, con los antiguos alumnos, con las empresas, y entonces tienen que exponer, ¿vale? Y entonces para lo vuestro, pues también importa. Y por cierto, les cuesta muchísimo, pero luego nos dejan a veces sorprendidos cómo se expresan y cómo son capaces de hacer eso. Termino con esta foto, es la foto de familia que hicimos ahí en abril, fue, ¿no? Por ahí cuando terminamos eso, ahí están los representantes de las empresas, los alumnos que llegaron a la final, ¿vale? Los profesores y, bueno, pues ahí contentos de haber llegado al final. Porque para nosotros, la colaboración entre el centro, el profesorado, las empresas, ¿vale? Es enormemente importante. Pues, primero de todo, buenos días a todos.
Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a Compromiso Asturias 21, no solo por la nominación del Club de Debate dentro de estas buenas prácticas para la educación, sino por el mero hecho de que esto se haya llevado a cabo. Es decir, me parece que el hecho de que haya un informe que vaya recopilando y seleccionando entre 170 buenas prácticas, 17 para poder ser expuestas, es algo merecedor por sí mismo. La educación es profundamente importante porque va a definir el futuro y el desarrollo de cómo nuestra sociedad va a ser a lo largo del tiempo. Es por ello que me parece que visibilizar todas estas buenas prácticas es muy importante por sí y por ello me gustaría dar las gracias por toda la labor que están realizando. Ahora me gustaría comenzar un poco, como no, hablando del origen de nuestro club. El Club de Debate surge en 2018 como una asociación universitaria impulsada por nuestros padres fundadores, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Son personas como Alba Morán, personas como Iván Rico, personas que tenían una gran capacidad de visión a largo plazo, de constituir un proyecto y que sobre todo querían difundir dentro de la universidad, pero también fuera, su pasión por la oratoria, por el debate y por el pensamiento crítico. Es por ello que lo fundan, como ya os he comentado, en 2018 y muy rápidamente se va avanzando. Nos solemos especializar en participación en torneos a nivel nacional. Comenzamos desde nuestros inicios. ¿Qué es lo que aporta esto en la educación? Fíjate, creo que el Club de Debate, al ser precisamente que lo que busca es algo tan etéreo como pueda ser la confrontación dialéctica, se puede aplicar a muchas áreas del conocimiento. Es por esto que en nuestro club hay una gran diversidad dentro de los propios socios. Es decir, tenemos socios que estudian criminología, como aquí es nuestra tesorera, que posteriormente hablará también, personas que estudian literatura, que han estudiado ingeniería o yo mismamente que estudio física y matemáticas. El hecho de que nuestra asociación sea tan abierta a todos los socios permite que haya una gran capacidad de transmisión de conocimiento, porque los temas en los que se debate, los temas de los que hablamos, pueden ser desde economía hasta, por ejemplo, relaciones internacionales o motivos de sentimientos, etcétera, etcétera. Yo he tenido relaciones fructíferas y muy interesantes con personas que estudian psicología que son miembros del club, que me han hecho replantearme la forma en la que puedo evaluar determinadas interacciones sociales. Pero también he hablado con estudiantes de economía que me han explicado cómo funcionan los mercados o qué dinámicas tienen los bancos centrales, por ejemplo, para la hora de poder controlar la inflación o la masa monetaria. Todo esto es importante porque creo que a día de hoy, que las personas nos vemos abrumadas por una cantidad de información, necesitamos tener un conocimiento general y una capacidad crítica para no dejarnos llevar, para saber seleccionar qué es lo que tiene sentido, cómo se puede estructurar o entender dónde nos están intentando meter una falacia, dónde nos están intentando engañar o a dónde nos quieren llevar. Es por esto que considero que el Club de Debate es una asociación universitaria única en este aspecto, ya que puede haber otras como por ejemplo las asociaciones de drones o las asociaciones invocadas en derecho o Astur Talent, que son asociaciones muy buenas y que ojalá pudieran estar aquí hoy exponiendo su trabajo. No obstante, consideramos que se cierran en su nicho, cosa que es muy buena porque les permite una mayor profundización en sus aspectos. Nosotros abarcamos un término más general. Como bien comentaba, de primeras nos centrábamos en competiciones a nivel nacional. Hemos participado a lo largo de todos estos años en torneos en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Salamanca y suma y sigue. Una grandísima cantidad, aparte de hacer y organizar nosotros mismos la Regenta, un acto cultural de los torneos más grandes de España que lleva a competir incluso de mano a mano con los de Madrid o con los que se realizan en Barcelona. Lo que nos parece un hecho muy importante porque también ponemos a Asturias dentro del mapa en este tablero. En los últimos años, el Club de Debate ha querido impulsar algo más. Las últimas juntas han sido más ambiciosas y hemos abarcado incluso más terreno. Ya no solo nos centramos en los formatos de BP, que es lo que solíamos hacer de manera previa, sino que también en temas de oratoria, en temas de debate académico, es, digamos, más popular dentro de España, e incluso hemos salido fuera participando en torneos internacionales en la que, obviamente, la lengua en la que se trabaja es el inglés, como por ejemplo en Copenhague o en Reino Unido, que fuimos a un par de ellos. Todo esto constituye también dentro de nuestro propio club una forma de aprendizaje. Como estaba comentando, son los socios los que enseñan a otros. A veces son los más veteranos los que enseñan cómo debes posicionarte a hacer a la hora de un discurso, como por ejemplo estando de manera erguida, ni muy encorvado ni muy echado atrás. Esto lo suelen hacer las personas más veteranas, o cómo emplear las manos, la teoría de la caja, por ejemplo. Cómo esto debe desarrollarse, pero en otras ocasiones son los más novatos que, como decía antes, con conocimientos más específicos, impulsan a los veteranos.
En mi caso, por ejemplo, en el conocimiento en tema de economía o de relaciones internacionales, me ha hecho mucha ayuda el hecho de poder hablar con personas que de verdad están estudiando esto. Y me parece algo clave, pues todos estos aspectos, como comentaba, ayudan a un pensamiento crítico, a la capacidad de poder tener relación, y esto ayuda al desarrollo de los ciudadanos del futuro. Es decir, conforme más conocimientos se tengan y más se sepa cómo exponer, puedes no solo interpretar cuando los demás están intentando engañar o cuando los demás están intentando exponer y qué es lo que exponen, sino que tú mismo puedes reaccionar frente a ello, que también es algo muy importante. Incluso aparte de todo esto, el mero hecho de afrontar una charla, un discurso y exponer tus ideas es algo que tarde o temprano vamos a tener que hacer todos. Javier antes comentaba cómo sus propios alumnos luego tenían que exponer su proyecto. Eso es algo que tarde o temprano tenemos que hacer todos. O en la exposición del TFG o mismamente en una rueda de prensa o en un trabajo. El hecho de poder venderse a uno mismo y tener capacidades para poder comunicar también ayuda al desarrollo personal, por tanto. Y es por esto que me gustaría recalcar de nuevo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder exponernos a día de hoy aquí y poder darnos esta visibilidad. Muchas gracias, Iván. Lo de la teoría de la caja me lo tienes que contar luego, que eso no lo sabía yo. Bueno, ahora vamos a poner un breve, antes de empezar con el coloquio, sí que nos gustaría compartir una buena práctica desde Reino Unido a través de un vídeo. En este caso es Teresa Redondo desde Reino Unido, que nos ha grabado nada, son 2 minutos. Tenemos un vídeo más amplio también que se puede compartir por si alguien quiere profundizar más, si le interesa esta buena práctica, que lo vamos a colgar un poco más ampliado, pero hoy simplemente creo que es una buena práctica maravillosa la que se está llevando a cabo, que tiene un gran impacto en todos los colegios de Reino Unido y que merece la pena que la conozcamos. Buenos días a todos. Me llamo Teresa Redondo López y hoy voy a presentar una propuesta sobre el programa EcoSchools del Reino Unido y cómo se podría implementar en Asturias. Trabajo en estos momentos en Harbour Energy, que es una empresa petrolera y de almacenamiento de CO2 en Londres, en el Reino Unido, y trabajo en el Departamento de Relaciones Gubernamentales. También soy una embajadora de STEM y también soy madre de 3 hijas, a través de las cuales me he conocido este programa que voy a explicar. El programa EcoSchools en el Reino Unido es un programa que de hecho es un programa internacional, que es un programa de educación ambiental que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y la conciencia medioambiental entre los jóvenes, tanto a nivel de educación primaria como secundaria. Los objetivos son integrar la sostenibilidad en el currículum y también la ética medioambiental en las escuelas y proporcionar un marco para las escuelas para que trabajen para que sean más sostenibles. El tipo de actividad que se realizan en las escuelas son, en un principio, una revisión medioambiental de la escuela para entender qué áreas de mejora, por ejemplo, en el uso de la energía o la gestión de residuos, la conservación de agua, se pudieran realizar, y también planear acciones que la escuela pueda desarrollar para mejorar esas áreas identificadas. También se establece un consejo medioambiental escolar que está formado tanto por estudiantes y como profesores del centro. Y estoy hablando de niños tan pequeños como 7 o 8 años hasta niños de 18 años, que ya son los que hacen el acceso a la universidad. En cuestión docente es muy interesante que este tipo de programa lo que hace también es promociona vínculos curriculares, conexiones prácticas en las materias docentes, por ejemplo, entre ciencias, geografía y ciudadanía. Muchas de estas escuelas, como resultado de estas actividades, lo que producen es como un ecocódigo, que es un código como deontológico desarrollado por los estudiantes y profesores, que sirve para una forma para involucrar a toda la comunidad escolar en estas actividades. Los 10 tópicos principales del programa son biodiversidad, energía, ciudadanía global, vida saludable, basura, recursos, cómo gestionar este tipo basura, entornos marinos, transporte, residuos, que en este caso
es reducir, reutilizar, reparar y reciclar, o sea, un poco de una introducción también a economía circular para gente joven, agua y después mejora de las instalaciones y los espacios exteriores de las escuelas para el aprendizaje. ¿Y cómo veo yo que esto sería relevante para Asturias? Bueno, pues Asturias no solamente es una región que tiene una rica historia, tanto industrial como minera, relacionada con la energía. Entonces es importante concienciar a los jóvenes asturianos sobre la importancia de esto y cómo utilizar esos recursos de una manera eficaz para el futuro, pero también siendo parte del paraíso natural que es Asturias, pues conciencia a los jóvenes de lo importante que es cuidar nuestro entorno natural. Y con eso termino mi intervención hoy. Pues aquí tenemos la presentación de Teresa. Gracias, Teresa. Vamos a proceder a la tercera y última parte de este evento con el coloquio moderado por Eugenia Suárez Serrano, con Javier Pérez, Iván Díez y también con Cristina y Lara, ¿no? Para poder charlar durante un rato. Gracias. Bueno, es una pena, ¿no?, que no podamos contar con representantes de todas las buenas prácticas, pero tenemos aquí una muy buena representación y además inicialmente, como iban a exponer más prácticas y va a haber más prácticas, ¿no?, pues ibais a estar solamente una persona de cada organización. Ahora tenemos 2 de cada organización y lo podemos dinamizar un poco más, ¿no? Antes de que yo empiece a hacerle alguna pregunta, ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Sí. Primero, gracias a todos. La verdad es que ha sido muy interesante la exposición de todos. Yo quería preguntarle a Iván, ¿qué actividades hacéis a lo largo del año dentro del club, aparte de participar fuera? Pero ¿cómo desarrolláis, digamos, vuestra actividad en la universidad? ¿Qué cosas hacéis dentro del club? Pues el Club de Debate de Asturias siempre hace 2 actividades cada semana. Hacemos una los viernes y otra los sábados. Suelen abarcar aproximadamente en torno a 4:30 a 8 de la tarde. Los viernes siempre nos suele ceder el espacio la Facultad de Formación de Profesorado y los sábados solemos realizar la actividad en el CMPA, en el Consejo de la Moda de Asturias. Las actividades, depende de en qué parte del año estemos, van cambiando. Normalmente el primer mes, primeros 2 meses nos solemos centrar en la formación de los novatos y por tanto solemos hacer formaciones que tengan que ver con estructura lógica, formato argumentativo, cómo construir lo que nosotros llamamos un caso, que al fin y al cabo no deja de ser una serie de argumentos mecanizados que son para probar un determinado impacto. Conforme van avanzando los meses y se van, digamos, acostumbrando al formato, vamos introduciendo cómo se arregla el formato en el que solemos participar. Como he comentado antes, lo que solemos hacer es un formato en concreto que se llama de Parlamento Británico, en estilo BP, y entonces lo que hacemos es introducirlos a ese modelo. Cómo se juzgan, cómo se disponen los equipos, qué tipos de mociones puede haber, y luego solemos aportar lo que se suelen considerar formaciones específicas que suelen abarcar sobre estos temas, que es lo que decía previamente. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a un torneo, lo mismo te pueden poner a hablar de la producción de microchips en Taiwán que te pueden poner a hablar de la teoría de la pirámide de Maslow. Y por tanto son formaciones específicas en las cuales los socios que más disponen de conocimiento sobre este tema lo van transmitiendo. Incluso sean novatos o no, insisto, aquí los novatos también pueden dar formaciones porque si tienen conocimiento del hecho de que se lo puedan comunicar al resto. También todos los sábados, el último sábado de cada mes, realizamos formaciones concretas de oratoria. Cómo seleccionar los elementos de un discurso, cómo enlazarlos, por ejemplo, que el máximo pico de atención del público suele ser al comienzo o al final del discurso. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahora os estoy perdiendo un poco y tendría que realizar alguna clase de gestos, de movimientos o incluso algún tono de humor, ¿no?, para poder captar nueva atención, como así mismamente que no me estáis prestando atención. Entonces, y después os vuelvo a captar a todos, ¿no? Posteriormente, también, para los más veteranos, tenemos formaciones avanzadas. Estas suelen realizar una vez cada mes, más o menos, en las que ya vienen, digamos, ex-socios que participaron en multitud de torneos, como por ejemplo el año pasado vino Gregorio Colau, que es 6º mejor orador del mundo, ha participado varias veces en el Campeonato Mundial en Español, o por ejemplo este año nos está dando Daniel Belmonte, que fue presidente del Club de Debate en el pasado y que es 4º mejor orador del país. Entonces,
contamos con una gran capacidad de formación humana y además somos una asociación que nos enorgullecemos de tener actividades de manera frecuente. Insisto, 2 por semana es un ritmo bastante rápido. Y además que la formación suele rondar en torno a 12, 15 personas cada día, entonces también es una formación, digamos, contundente en los números, ¿no?, de asistencia. ¿Cuántos miembros sois? Aproximadamente, o sea, no te sabría decir una cifra exacta, pero en torno a los 55. Yo quería hacer otra pregunta. No sé, Sí, claro, por supuesto. En concreto a la Fundación. Quería preguntaros si el perfil del alumno que llega ahora a la formación profesional notáis que es diferente al de hace unos años, está más estimulado, valoran más, puesto que yo creo que la formación profesional ha evolucionado durante los últimos años, pero me gustaría saber si eso lo percibe el alumno que llega ahora a vuestras enseñanzas. Bueno, a lo mejor Cristina también nos comenta alguna cosa. El alumnado ha variado la sociedad. Entonces, nuestros alumnos son hijos de nuestra sociedad y entonces variado, es distinto. Yo no quisiera decir si son mejores o peores porque estaba pensando antes, porque os decía, claro, vienen alumnos que han tenido dificultades para sacar la secundaria y bachillerato. Ahora bien, tengo que decir también, lo estaba pensando hace un momento, tenemos alumnos extraordinarios, ¿vale? A lo mejor tuvieron dificultades porque no sabían bien la física, las matemáticas y no sé qué, se atascaron, pero después humanamente hay gente muy buena. Hay también gente con muchas dificultades, evidentemente, pero también hay gente muy buena. Entonces, ¿mejores o peores? Yo digo distintos e hijos cada uno de su tiempo, de su época. Me gustaría saber que la formación profesional no llega a la gente que ha tenido dificultades. Claro, hombre, todo el mundo habla hoy en día de que la necesidad de dignificar la FP. Y se nos llena la boca de dignificar la FP, pero claro, eso pasa por recursos, pasa por, en fin, cosas, ¿no? Desde luego, nosotros y nuestro compromiso, que somos un centro exclusivamente de FP, desde luego estamos muy empeñados y queremos decir que la formación profesional es una salida fantástica para los chicos, para los alumnos, claro. Siempre se dice, hacer FP, yo se lo aconsejo a mi vecino, para sus hijos, pero no para los míos. No, los míos, por favor, universidad. Yo creo que no, que eso es un error. Hay un dato importante, que es el empleo. 100% de los alumnos que terminan, 100% se colocan. Y nos están llamando empresas y pidiendo chicos y demás, ¿no? Buscando un perfil de técnico, vale, pero sobre todo humano. Sobre todo humano. Eso es muy importante. Gracias a los dos. Gracias, Margarita. Sí, por supuesto. Sí, acerca un poquitín. Acercarnoslo así. Que es referente porque las prácticas que hacemos semanalmente no son... ¿Está encendido ese? Sí. Con las prácticas que hacemos semanalmente no solamente damos formaciones, sino también posteriormente tenemos debates. No solamente para incentivar la práctica del debate, sino para afianzar los conocimientos que se aprende ese día. Por lo tanto, el día que vemos una formación sobre un tema específico, ese debate irá sobre ese tema específico. Y más allá de eso también, dentro de CDA, organizamos torneos internos para que los novatos, sobre todo, se acostumbren al formato y prueben de primera mano en un contexto más familiar lo que es en sí el formato y la experiencia de ir a un torneo. Y se practicas con público, no solamente con los socios, con vosotros, digamos, podemos aceptamos público, cualquier persona que quiera ir a ver puede ir a ver. Igual de forma también en los torneos puede haber públicos, es más normal en las finales, pero en cualquier momento del torneo puede ir un público, gente externa, a ir a ver el torneo. Gracias. Con lo dinámica que es Margarita, yo creo que se va a apuntar a alguno de esos debates a escuchar. Ojo con las preguntas que os pueda hacer. Sí, es una maravilla poder escucharlas, claro que sí. Yo añadiría una cosa a lo que acabas de comentar, ¿no? De que decías que era una salida fantástica. Yo creo que no solo es una salida fantástica, sino necesaria, ¿eh? Yo soy profesora universitaria, tengo un hijo a punto de terminar el bachiller y lo primero que le dije no fue vete a la universidad. Lo primero que intenté indagar, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva. Y siempre le decía lo mismo, si no tienes claro ninguna carrera, mira la formación profesional, hay unos módulos de un gran nivel, de una gran profesionalidad,
Yo creo que hay que poner eso en valor y no tengo vamos, al revés. O sea, yo si él me dice mañana, me voy a hacer este módulo, yo encantada. Si es lo que le gusta y es lo que le va a motivar, para mí es lo más importante. Al fin y al cabo, en la universidad a veces hay demasiada gente, es verdad, y luego el mercado laboral a veces no puede absorber eso. Entonces, necesitamos profesionales de todos los niveles y yo no creo que unos estén por encima de otros, cada uno tiene su papel en esta sociedad y todos somos necesarios, ¿no? Y vamos, que yo desde luego, desde la universidad siempre lo digo, y como experiencia como profesora, eso como madre, pero como profesora, tengo que reconocer que cuando hay gente que viene de la formación profesional, viene muy, muy motivada, muchísimo, y con un conocimiento de cantidad de cosas y con una madurez que no vienen del instituto, por ejemplo. Yo eso lo veo. Las personas que vienen, que tenemos gente que viene muy, muy motivada, muy participativa y con una formación muy buena para lo que quiere hacer, con mucho conocimiento, con mucha madurez. Yo soy de la universidad, pero tengo que también valorar otros niveles porque creo que todos somos necesarios y todos tenemos nuestro hueco en la sociedad. Antes de seguir con preguntas, ¿alguien más del público tiene interés? ¿Sí? Quizás yo soy como Margarita, hablo demasiado, cuidado. No, es un tema relacionado con lo que es la formación, prácticas en educación. Estamos educando para la integración posterior, tanto en las empresas, como la actividad económica principal, como en la sociedad. Quizás hablar hacia los extranjeros, que los conozco un poco más ya directamente, ¿cuáles son los elementos de valoración que tienen realmente las empresas realmente respecto a la formación que dais? Quizás desde algún tema del tema personal, ¿cuáles son los criterios con los que las empresas seleccionan unos versus otros? Y luego, al final, hay una observación de que, respecto a ti, que la universidad, esto es una pirámide, al final, vamos, líderes o profesionales son los que son un número reducido, pero lo que hace falta es una base importante de profesionales en diferentes campos. Asturias lo teníamos, históricamente, y si no hacemos nada en estos momentos, tenemos un riesgo tremendo de perder capacidad realmente de adaptarnos al futuro. Hay un problema tremendo de que no hay gente cualificada. Que nos haga algún comentario que tenéis sobre ese tema. A ver, pues yo que me encargo, cuando acaban las prácticas de los alumnos, me encargo de hacer un poco sondeo, ¿se me oye? Sí. Me encargo de hacer un poco un sondeo a las empresas y les preguntamos, bueno, pues qué les ha parecido el alumno, qué echarían en falta, etcétera, etcétera. Todos los empresarios al final te dicen prácticamente lo mismo. Dice, mándame a un buen chico. Así de claro. No te dicen, mándame un buen profesional, porque ya me encargaré yo después de hacer un buen profesional. Pero mándame una buena persona con la que pueda contar, que sea disciplinada, que asista, que sea puntual, proactivo, es decir, que sepa estar. Yo como profesora de empresa iniciativa emprendedora, bueno, que ahora se llama Itinerario para la Empleabilidad, siempre les digo lo mismo a los alumnos, tenéis que ser vosotros mismos y a lo mejor lo que sabéis hacer todavía no lo podéis demostrar porque es pronto, porque es una formación de 1 año y medio, más o menos, pero lo importante es saber estar. Siempre estamos con eso, es decir, ahora están de moda las soft skills, las cualidades blandas y tal, pero es que en definitiva es lo que moldea a una persona y hacia el futuro a un buen profesional. Entonces, insistimos mucho en eso. Y una parte que les enseña, por ejemplo, a todos, pues es participar en ideas con valor. Les cuesta, les cuesta muchísimo. Hay que estar empujándoles porque es gente tímida y que no... Algunos no se valoran a sí mismos porque nunca les han valorado. Es decir, los alumnos que tenemos en grado básico vienen con una maleta, ¿vale?, muy pesada, de poca valoración personal y hay que sacarles adelante. El alumnado de grado superior es un poco diferente, ¿vale? Porque el alumnado de grado superior ha llegado a bachillerato y ha decidido, no voy a la universidad, voy a hacer FP. Entonces, claro, la motivación es muy alta porque tienen muy claro qué quieren hacer. Y luego está en medio, el grado medio, que es gente que ha hecho la ESO, algunos sí saben que quieren hacer una FP, otros no lo tienen muy claro, pero ahí los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo constante. Hay empresarios que te dicen claramente, yo solo quiero gente del cero. El otro día, por ejemplo, pues hace 15 días estuvieron
los antiguos alumnos de hace 40 años, que acabaron hace 40 años, en la promoción del 80-85, y muchos son empresarios, porque al acabar el GEDO, pues montaron su propia empresa y me decían, Cristina, yo la plantilla es toda del GEDO, no quiero otra gente. Entonces, bueno, eso me llena de orgullo y nos llena de orgullo a todos. Pero bueno, es un poco indicativo de que tú dame a una persona y que ya la hago yo un buen profesional, pero persona, ¿vale? Y las generaciones que vienen ahora, pues, telita. Es la generación de la inmediatez, tienen prisa, TikTok, porque es así. Cuando me dicen, no, Cristina, yo esto lo he visto en TikTok, digo, por ahí no paso. O sea, no. Entonces, hay que cambiar muchas cosas en muy poco tiempo, porque les tenemos poco tiempo. ¿Vale? Sí. Pero bueno, se intenta. Sí. Sí. Yo añadir una cosa. Fijaos, al final, sea la universidad, la formación profesional, el bachillerato o lo que sea, yo creo que lo que hay que conseguir con nuestros chicos y chicas jóvenes es hondura. Profundidad. Que haya algo ahí adentro. Que piensen, que tengan criterios. No que sean criticones, pero que tengan espíritu crítico frente a esta sociedad nuestra que tenemos, donde hay cosas maravillosas y hay otras, pues no tanto. Gente con hondura. Hacer esto cuesta un montón, porque, bueno, son chicos, ya digo, mejores y peores que antes, hijos de su tiempo y la inmediatez y todo aquí ahora, etcétera, etcétera, todo eso está al cabo de la calle. Pero crear estas personas, colaborar en el crecimiento de estas personas, fíjate, ya hay chicos, mira, estamos ahora en las elecciones del Consejo Escolar. Y entonces, pues, hay que renovar lo de los alumnos, no se presenta nadie, digo, a ver, delegado de los alumnos y subdelegado. El delegado resulta que es un chico que empezó en grado básico y está haciendo grado superior y está trabajando por las tardes. Digo, tú no podrás, porque tienes que trabajar por la tarde. Me viene hoy por la mañana, primera hora, y se me presenta ya, Javier, yo quiero estar en el consejo escolar. Es un tío majo, lleno de tatuajes por todos lados, pero es un chico grande, chico con hondura, un chico que piensa y que quiere colaborar. Entonces, conseguir chicos así, ¿se puede en un centro de formación profesional? Por supuesto. ¿Se tiene que hacer en la universidad? Por supuesto. No solo técnicos, gente muy bien preparada, médicos y tal, sino gente que aporte algo, que tenga algo dentro, humanamente. Hemos sacado la conclusión de que los centros educativos tenéis una responsabilidad superior a la formación humanística de los chicos. Por supuesto. Da la impresión, ¿no? Sí, sí. Que esa es una tarea adicional al de hace unos años. Así que por ahí Sí. estoy yo preguntando. Bueno, yo creo que el GEDO siempre saca, yo llevo ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero yo creo que siempre se ha caracterizado la escuela por eso. O sea, el lema es, bueno, hacer hombres y mujeres para los demás, que es un lema de San Ignacio, pero bueno, eso cala en el profesorado, ¿sabes? Y yo creo que también es importante tener en cuenta una plantilla que va a una. Es decir, que el equipo educativo de un determinado grupo, pues vamos todos a lo mismo. Entonces, eso también, bueno, crea una red entre nosotros y eso se contagia al alumnado. Si te gusta tu profesión, a mí me encanta la educación, pues entonces yo creo que eso también se transmite, ¿no? Entonces, bueno, todo ayuda. Bueno, retomando las buenas prácticas, porque si no nos vamos a los centros y vamos a centrarnos más ya en la buena práctica. A mí me gustaría saber si en ambos casos hacéis algún tipo de medida o de seguimiento de lo que vais consiguiendo. Es decir, ya lleváis unos años, vosotros es la 4ª edición, en vuestro caso ya lleváis desde el año 2018, con lo cual, ¿hacéis algún tipo de seguimiento anual? ¿Veis algo de progreso? ¿Podéis explicarnos algo al respecto de esto? ¿Hacéis algo de trabajo en este sentido? Sí, si queréis. No tenemos un seguimiento formal, como tal, Sí. pero sí que hacemos un seguimiento en cosas como la participación en los torneos, Sí. en los logros que se consiguen, gente que hace breaks, que llega a las finales. No solamente en los logros en sí mismo en los torneos, sino también en
la organización de los torneos, porque de la misma forma que somos los estudiantes mismos quienes gestionamos los clubes de debate como el nuestro, también somos quienes organizamos los torneos. Sí que hay participación de ayuda de universidades y otros organismos, pero en general las personas que se encargan de organizarlo, tanto en el factor académico de la creación de las cosas que se van a debatir, en sí el soporte del debate y también de organismos que se encargan de que haya una equidad dentro de los torneos, todo esto se hace dentro, lo hacen estudiantes. Y esta valoración sí que lo hacemos en respecto a personas que poco a poco van teniendo más relevancia en el panorama, no solamente nacional, porque a nivel internacional en el habla hispana hay una gran comunidad con países también de Latinoamérica, y eso es algo que sí tenemos en cuenta y que valoramos, que socios y socias estén participando en esto, y sí que lo vemos de forma no documentada, pero sí vemos poco a poco cómo está teniendo más peso dentro de CDA dentro de este ámbito. Y también, de una forma un poco más indirecta, vemos este avance en las personas que forman parte del club, en cosas como los logros de personas puntuales de a la hora de conseguir mejorar su comunicación. Hay personas que entran en CDA precisamente porque tienen problemas de comunicación, y hay muchas personas que han logrado avances muy grandes gracias al club. También lo vemos de forma un poco más notoria en la presentación de los TFGs. La presentación de los TFGs de gente que ha ido a debate se ve más separada porque... Bueno, los TFGs es que igual la gente no sabe lo que son los trabajos fin de grado. Presentación y defensa del trabajo. Claro, la parte de defensa es algo que te lo van a debate. Entonces, cuando hay los TFGs se nota y facilita a los estudiantes. También a la hora de salidas profesionales. Hablamos de esto sabemos de una ex miembro de CDA, que ya ha mencionado Iván, que es Alba Morán. Actualmente se dedica a la divulgación científica y ha aportado muchísimo al club, y de igual forma que ya le ha ayudado a estar en el ámbito para conseguir mejorar y conseguir todos sus logros. Creemos que hay personas que a lo largo del tiempo van a conseguir también algo, y eso lo valoramos dentro del club. ¿Y en vuestro caso tenéis algún seguimiento? Sí, claro. ¿Algún indicador? Sí, bueno, tenemos, digamos, dos espacios donde hacemos un poco de evaluación. Uno, en el equipo directivo, con profesores y demás, y evaluamos un poco. Y después en el equipo donde nos juntamos ahí, las empresas que apoyan, la asociación de antiguos alumnos y la dirección del centro. Y ahí evaluamos y ahí vamos mejorando. Por ejemplo, este año, ¿qué hemos cambiado? Pues claro, había 6 premios. Claro, unos son de grado medio y otros de grado superior. Y decimos, hombre, de grado superior son gente más madura, vamos a hacer premios. Unos para grado superior y otros para grado medio, ¿vale? Oye, algunos no terminan claro, traen el proyecto, pero no lo terminan de hacer porque no les da tiempo, porque, bueno, pues cuesta un montón, ¿no? De traer ahí el producto. Oye, a ver, vamos a decirles que esto es sí o sí. Tenéis que traer el producto terminado, si no, no va a valer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por poner un caso, pero ahí hay dos cosas. Y la verdad que hay una sintonía muy grande con la asociación de antiguos alumnos, a quienes agradecemos mucho. Está aquí el presidente y también José Manuel, y bueno, y las empresas que colaboran y están dispuestas a ir. En el caso del club de debate, ¿no? La Liga del Debate, hablabais que era muy importante la multidisciplinaridad. En vuestro caso, ¿cómo hacéis esos equipos, en el caso vuestro? ¿Son de la misma titulación? ¿Mezcláis? ¿Cómo hacéis? No, son de la misma titulación, porque cuando empezamos, ¿verdad? El primer año sí se nos había ocurrido mezclar una especialidad con otra, pero es un poco caótico. El tiempo es el que hay, es decir, nos tenemos que ajustar al tiempo lectivo. Entonces, bueno, pues intentar juntar mecánicos con caldereros o con eléctricos, pues era un poco difícil. Sería un proyecto más, claro, de más envergadura, ¿no? Y el tiempo es el que hay. Y encima ahora, pues con la nueva FP, que tienen que hacer prácticas en primero y en segundo, pues lo que es el tiempo lectivo te queda muy reducido. Y hay que trabajar contra reloj. Entonces, no, el equipo es, por ejemplo, pues yo que soy profesora de mantenimiento electromecánico, pues el equipo está ahí, bueno, hay varios equipos, y lo que sí hacemos intermodular, que es lo que explicaba Javier, es que es mi módulo de empresa junto con el módulo de taller correspondiente
según lo que vayan a hacer ellos. No voy a revelar nada, porque si no... Entonces, en este caso, como mantenimiento, por ejemplo, electromecánico, pues tiene parte de mecánica, parte de electricidad y parte de soldadura. Este proyecto que está haciendo uno de mis grupos va relacionado con la parte eléctrica. Entonces, el profesor de electricidad pues les echa una mano. Y ahora, además, pues con la nueva FP tienen un proyecto intermodular que empieza en primero y acaba en segundo. Entonces, en grado medio lo hemos unido. Hemos unido el proyecto intermodular oficial, por llamarlo de alguna manera, con el proyecto de ideas con valor. Porque así ellos, claro, en primero hacen un proyecto intermodular, empiezan ahí 1 hora a la semana que no saben muy bien a dónde van. Entonces, ahora tener el horizonte de que desde primero ya me pongo a trabajar para lo que voy a hacer en segundo, pues es más motivador para ellos. Y en vuestro caso, ¿cómo seleccionáis la temática? Porque he visto que es muy abierta, muy diversa. ¿Tenéis algún tipo de procedimiento? ¿Es por azar? ¿Cómo sería un poco? Normalmente, dentro de lo que son las formaciones, como bien comentaba Lara, la formación, cuando ya avanzamos un poco, tiende a ser más específica. Si la formación en concreto que se está impartiendo es sobre psicología, por ejemplo, o cómo se generan efectivamente los afectivos entre las personas, pues la emoción tiende a estar relacionada con lo que se está explicando. Entonces, pues, en este caso, pues sería sobre ello, ¿no? Cuando las emociones son sobre economía, pues se tiende a realizar algo. Sí, lo que me estás preguntando por otra parte son al principio, que son temas más abstractos, como por ejemplo puede ser cómo estructurar un argumento, cómo explicar. Lo que se suele seleccionar no es tanto por temática, sino por dificultad. Existen a lo largo, por ejemplo, también los que llevamos más tiempo, hemos asistido a varios torneos, entonces normalmente las primeras mociones que suelen poner en los torneos suelen ser más fáciles para permitir el acceso a todos los participantes y que tengan un discurso semejante. Y entonces las más complicadas se van ajustando a la semifinal, a la final, etc. Entonces, cuando estamos comenzando, solemos preseleccionar o bien de algún torneo que se haya realizado en otros años, para que más o menos tenga una estructura moldada con la que puedan comenzar, algo que les parezca como más razonable, y poco a poco, digamos, que les vamos quitando ese andador, entre comillas, y vamos soltando mociones que quizá existe una forma de dar la vuelta a que no es el caso, o que tengan un poco más de complejidad en el tema del conocimiento. Y en vuestro caso, la temática, ¿cómo lo hacéis? ¿Es algo que surge de los propios estudiantes, la idea, o hay por parte de las empresas y los colaboradores algún tipo de desafío? ¿Cómo lo hacéis esto? Lo que nos falta es un desafío. Digo, un desafío real me refiero, ¿no? Cuando haces colaborar en el desafío, como ha dicho antes Javier, la evolución que ha tenido Ideas con Valor es que ahora hay que llevar un prototipo. ¿Vale? De lo que sea. Si yo estoy ideando una aplicación de móvil, por ejemplo, que está tan de moda, pues tengo que llevarla... Que funcione. Exacto. No decir, aquí hay una aplicación y que sea un poco etéreo. No. Pero la idea es de ellos. La idea es de los chicos. Muy bien. Al principio se hacen los grupos. Yo les digo siempre, haced una lluvia de ideas, porque así son varios. Entonces, es muy divertido verles. Sí, la tormenta de ideas. Sí. Y luego ya, pues entonces, entre ellos ven un poco, hablan con el profesorado correspondiente, lo que sea más factible, pues entonces tiran hacia ello. Pero, y en cuanto al género, ¿observáis diferencias? En vuestro caso, hay muchas mujeres participando, en el caso de más hombres, porque bueno, la universidad, dependiendo de la rama de conocimiento, se ven grandes diferencias. ¿En vuestro caso percibís algo en ese sentido? Puede que sí haya una pequeña diferencia respecto de que tal vez hay en ciertas ramas más presencia masculina que femenina o al revés. Pero sí que es cierto que a la hora de las actividades en forma global en los torneos siempre hay como más o menos una igualdad respecto de esto. También, de hecho, es uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de elegir los equipos académicos, que haya igualdad tanto en géneros como en otras cosas. Intenta que sea variado, que sea representativo de la sociedad en general. Y sí que se intenta incentivar que haya una igualdad entre todos. Que no haya más enfoque en los chicos de que son los mejores. Nos intenta hacer que haya más equidad. Porque en vuestro caso entiendo que por el tipo de estudios que son, suele haber más chicos, ¿no? ¿Chicas hay? ¿O como...? Calderería y soldadura, pues son casi todos chicos. Sí. Vamos a ver, una salvedad.
la mejor, y digo la mejor, en grado medio, es una chica. La única que hay en el curso. Gemma. Excelente. Excelente. Ya les digo a los chicos, pero bueno, que os hagan aquí sopas con ondas tú, esta chica. Y era espabilar, majos, espabilar. Quiero decir que son mayoría chicos, porque nuestras especialidades pues son más masculinas, ¿no? Mecanizado, electricidad, mantenimiento electromecánico. Es normal. Es normal, entiendo que es normal, aunque esto pues se está haciendo esfuerzo en todos los sitios en general, ¿no? Para que no encasillar a nadie y que todo el mundo pueda... Bueno, yo, de hecho, una amiga mía de siempre, pues, es muy buena soldadora. Entonces, bueno, es importante... Es importante entender que hay... Y quería saber si dentro de que hay pocas mujeres participan en estos proyectos normalmente. ¿Se animan? Les obligamos a todos a participar. Sí, todos. Es una participación de todos, no es algo voluntario, sino que participan todos. Vale. Es que el módulo te exige el currículum hacer un proyecto de empresa. Vale. Si encima tienes la posibilidad de presentarte a un concurso y poder ganar, pues es más motivado todavía. Hay que tirar como sea. Pasa que hay que desarrollar el producto, etcétera. Sí, pero si hay chicas, pues ellas participan. Sí, era por si era algo más voluntario. No. Ah, ¿que quieres preguntarles a ellos? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, primero felicitaros de verdad por el proyecto de la Liga de Debates y demás, porque creo que es una cosa extraordinaria, ¿no? Nosotros del Colegio de Jesuitas también hemos tenido eso y teníamos un problema con esto. Y bueno, porque a la hora de escoger el tema, claro, tú no le puedes decir a unos universitarios o a unos de bachillerato que defiendan temas complicados, claro. El racismo, no sé qué, xenofobia, etcétera. Entonces, claro, hay que andar ahí con cuidado. ¿Cómo solucionáis eso? ¿Habéis visto este problema o no? Porque el debate es entre dos equipos, ¿no? Unos defienden una postura y otros la contraria. Son 4 equipos de normal. En el modelo que tenemos, que es el del Parlamento Británico, se dice así por la Cámara de los Lores y la de los Comunes, pues hay 4. 2 están a favor y 2 estarían en contra. Claro. Pero bueno. El tema que estabas mencionando, igual te lo puedes responder mejor, Lars, porque está más centrada justo en ello. Sí, yo que me meto mucho en tema de actividades metida, a la hora de enfocar mociones, es como se llaman los temarios, cuando son temas controversiales, no se habla de si eso está bien o está mal, sino se mira otro enfoque. Por ejemplo, cuando se habla de violencia de género, se habla de qué método es mejor para enfocar versus otro enfoque. Para hablar de temas así delicados, no se habla de dos connotaciones que son tal vez un poco más difíciles de hablar, sobre todo de forma más coloquial y no sin entrar en discusiones que pueden escalar a mayores. Se suele hacer ese enfoque de, vale, queremos hablar sobre esto, pues enfoques a la hora de enfocarlo, o de perspectivas, también se puede hablar históricas. Y también es cierto que sí hay temas que no se suelen hablar, sobre todo porque se entiende de que lo que se debate tiene que poder defenderse desde ambas bancadas. Tanto los que apoyan y los que se oponen tienen que tener la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, cuando se plantean los temarios, que son más bien unas fuerzas a defender o a estar en contra, se tiene todo esto en cuenta. A lo largo de lo de antes, son los equipos académicos, son gente que estudia en sí el manual, que hay manual de cómo se tiene que juzgar y debatir, y gente que tiene mucha experiencia en el ámbito de debate, se encargan de crear las mociones, también un poco tirando a la actualidad, de temas de actualidad, referentes a que se puedan debatir, que estén equilibradas, de que obviamente aquí gana el que apoya este tema, o gana el que se opone. Entonces se intenta hacer un equilibrio entre ambas bancadas y se estudia muy en profundidad si se puede debatir por sanción. No son mociones que dices, vale, pues esta cosa tal cual, y lo sacas ya. Es trabajo de un equipo de varias personas. De hecho, un segundino y a un matiz que dentro de los equipos académicos está el peso de adjudicación, que es el que realiza la moción en sí, que por ejemplo se ha debatido mociones sobre el racismo, por ejemplo, ¿no? Es lo que decía Lara, dentro del equipo académico también hay una figura que se llama equidad, que es, yo creo que única o por lo menos preponderante dentro de los clubes de debate, que es la que vela o garantiza el hecho de que el enfoque que vaya a hacer la moción no incite a determinados discursos, o el hecho de que sea la capacidad para poder parar o poder sancionar en el caso de que se extraiga un determinado delito.
No obstante, por ejemplo, en la moción del caso en la que se hablaba de racismo, por ejemplo, hablaba, el enfoque que tenían era en Estados Unidos sobre cómo la estructura socioeconómica del país conllevaba una serie de desigualdades sociales que podían llegar a determinar estas narrativas o estos procedimientos sociales. Es decir, no se ponía el enfoque en un aspecto, digamos, principal, como te estaba diciendo Lara, sino que se coge el enfoque de debatir sobre qué medidas podrían determinar mejor la solución a estos problemas o de dónde pueden provenir, por ejemplo. ¿Puedo hacer las preguntas? Sí. Bueno, usted un minuto, sí. Yo quiero, Margarita. Yo creer que Lo siento, también. perdona, Margarita, para que se quede Margarita, si quiere. No, eran dos preguntas. es para hacerles a ellos las preguntas. No, Muy rápido, tenéis un moderador. Dentro de lo que es un debate. No, digo, en los debates, hay un moderador. No como tal, los jueces. Los jueces. Y luego, a mí me parece que sois, para la iniciativa tan magnífica, sois pocos socios, hacéis proselitismo a las facultades o vendéis la iniciativa, porque me parece que socios es una iniciativa muy buena. Sí, el problema es que nosotros vamos al principio de curso y ahí presentamos una iniciativa. El problema es de que, como hay también más asociaciones que también tiran más a lo que somos los socios, tal vez hay estudiantes que no tienen tanto enfoque, sobre todo cuando andan en el primero. Y sí que tenemos ciertas limitaciones a la hora de publicitarnos dentro de la universidad, porque tal vez a la gente que más le interesa ya está en últimos años y ahí tiene problemas de tiempo. Y respecto a moderadores, sí que hay en el formato están muy marcados los tiempos, entonces tú tienes tu tiempo de intervención y para intervenir en otros momentos puedes pedirte. Entonces, de cierta forma, la persona que está hablando en ese momento da turnos o no a personas que quieran hablar y también, como ya dijo Iván, la figura del juez tiene la autoridad para mandar a callar a personas que no deberían estar hablando, mandar al orden. Entonces, el moderador es eso. O sea, no es un moderador como en la televisión que va aprendiendo cuestiones o que puede incluso interrumpir a los oradores, solo puede actuar bajo las condiciones que se fijan en manuales. Exacto, efectivamente. Y luego en el tema de publicitar también, como decía Lara, nosotros invitamos ir a todas las facultades. Hay algunas a las que no podemos asistir, bien porque no aceptan asociaciones universitarias, bien porque no disponemos de la capacidad para poder enviar a socios a todos los lugares, pero aún así, todos los años suele venir una cantidad relativamente decente. También es verdad que luego se van muchos, ¿no? Por ejemplo, hemos perdido bastantes socios el año pasado porque se han empezado a ir a estudiar al máster fuera o porque se han ido a trabajar, lo que sea. Gracias, Juan. No, pues te quito el puesto moderador. No, dos cosas al final. La primera, si habéis pensado, porque al final una de las demandas que hay después en la vida, como el caso concreto que han hablado Ideas con Valor, es las presentaciones eficaces, las presentaciones efectivas. No necesariamente la dialéctica, sino la presentación apoyada con elementos objetivos en el tema. ¿Habéis pensado en evolucionar en esa dirección? Esa es la primera. Y la segunda es si en los roles que tenéis vosotros, entiendo que hay un debate entre una posición y otra posición. En el debate, ¿qué hacéis? ¿Hacéis que al final se discutan y puede llegar a una uniformidad de criterio en el conjunto o siguen los dos planteados y gana uno de los dos? Porque que gane el que pierda, estamos en el inmerso de la sociedad en que yo creo que es una equivocación radical. Yo creo que no hay ni blanco ni negro, sino que hay gris. ¿Buscáis el gris en el medio de los debates? Bueno, las dos, pero la primera que es muy importante para otros campos diferentes. La primera de todos, como estaba comentando, espero que se me lleve algo, en este caso. La primera de ellas, como había comentado en mi intervención, sobre todo a su comienzo, nos solíamos centrar más en el aspecto de la dialéctica, pero en los últimos años, como estaba comentando, estamos acercando a otros estilos de formato, como por ejemplo pueden ser el académico, donde ahí ya sí tú tienes que prepararte el tema, tienes que buscar la información, tienes que acudir de manera presencial, ahí es un poco distinto, ahí solo hay, por ejemplo, 2 equipos, no hay 4, pero tienes que apoyarte en datos rigurosos, se te califica no solo por la estructura lógica, sino por el cómo se está empleando, el trasfondo, cómo de buenas son las evidencias que tienes, ¿no? Eso se podría parecer más al tema de lo que estabas comentando, ¿no? A la hora de efectivamente. Entonces, estamos comenzando con ello. Aparte, como comentaba también, el último sábado de cada mes hacemos las formaciones per se en oratoria, en la que se incluyen también lo que se llama amuletos o objetos que te pueden ayudar a la hora de realizar, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de Pablo Iglesias, que iba con el boli, se lo utilizaba para señalar, para apuntar, para descargar nervios, ¿no? Es un amuleto, por ejemplo, que se puede emplear. También, por ejemplo, diapositivas, y después estar señalando. Pero bueno, eso de primera, sí, la segunda te contestará, que sí hay un poco más de... Respecto a la segunda pregunta, eso depende ya más del debate en sí mismo.
hay debates en los que sí se debate sobre la misma cosa en concreto de quién lo logra mejor, por ejemplo. También hay debates en los que son cosas más paralelas de, por ejemplo, de no donde se salvan más vidas o donde se consigue mejor calidad de vida para estas personas. Ahí es el trabajo de los propios equipos explicar por qué su valoración es la más importante. Entonces, cuando se hacen hay esta diferencia de no estamos enfocando en lo mismo, existe la necesidad de explicar por qué la tuya es mejor. En caso de que esto no pase, siempre recae en el trabajo de los jueces. Los jueces tienen un rol muy importante y tienen que ser muy rigurosos a la hora de ser conscientes de la forma en que se juzga, porque si hay veces que se sigue el mismo hilo en los debates, pero ya más depende del debate en sí mismo. Incluso puede pasar que en propios debates varios equipos sigan la misma línea y que haya equipos que les salgan un poco. En este caso concreto, sí que se suele pedir a ese equipo que explique, se les da la necesidad de que expliquen por qué ese punto es el más importante. Pero son posiciones inflexibles de origen. O sea, yo tengo la posición A y yo tengo la posición B. Se debaten, pero no es que es un consenso, sino que prácticamente es una pelea entre los que son debates. Y no se busca un consenso porque... Respecto a eso, me parece que sería mejor que llegases al entendimiento, que eso es más productivo para la sociedad. Como también a veces no te toca defenderlo, porque estás de acuerdo o no, te toca... Es un poco aleatorio en base a cómo es otra cosa del debate, del torneo, perdón. No siempre tienes que estar de acuerdo. Normalmente cuando terminan las rondas, por decirlo, el debate en sí mismo, sí que hay por parte de los participantes, porque entre que termina el debate a que se les hagan los resultados hay unos 20 minutos. En los 20 minutos de forma extraoficial se suele utilizar para hablar de forma más amena y más respecto a tus ideas o llegar a un consenso. Eso es más posterior, pero en sí misma lo que se valora en los debates sí que es la defensa de lo que te toca defender. Es un ejercicio de debate. Vamos ocupando ya mucho tiempo. Una última pregunta y yo creo que nos vamos al café porque en el café podemos... Ah, ¿tú también quieres? Sí, puedo. Por supuesto. De todas formas, nos vamos al café, que en el café podemos seguir hablando. Sí. Sí. Agradecerte a Compromiso Siglo XXI, por hacer partícipe de este evento, que yo creo que recoge muchas cosas, pero mis dos preguntas van en base a los argumentos y luego a la realidad de la sociedad, ¿no? Mi experiencia viene desde el estudio con los jesuitas de FP y luego la universidad y una multinacional más de 30 años y viajando por Europa. La semana que viene estoy en Francia y veo todo esto, ¿no? Mi pregunta es, primero, para el director del GEDO, Cristina, Javier, y luego, si me permites, también una pregunta para los debates que me parece muy interesante porque encima trabajo en el área de compras, que creo que es una apartado muy similar, ¿no? Durante muchos años. Entonces, mi pregunta para Javier y Cristina es, viendo esta sociedad, que va a venir lo que ha comentado tanto Javier, como Juan Carlos como Margarita, donde la inmediatez, donde esta sociedad solo se valora o se entiende que hay que ser el brillante porque es el que tiene el éxito, si se ha perdido algo de los valores familiares y personales que creo que los padres y la sociedad tienen que guiar a nuestros, porque mi experiencia, tengo muchos amigos y también tengo un tema muy importante, que amigos que están con vosotros en mentoring, que es muy importante para ayudar a cierta gente, porque yo cuando estoy allí trabajando con más de 30 años y ya estoy de la sociedad, de la universidad muy formados, con máster, 3 idiomas, carrera, etcétera, y cuando van a trabajar tiene una complejidad muy grande para entender el proyecto y la cooperación, ¿no? Javier y Cristina, ¿creéis vosotros que los valores de esa sociedad y de la familia no se están perdiendo un poquito de cara con la sociedad para formar a nuestros hijos? Hombre, tocas un tema enormemente... No, tocas un tema enormemente complicado y, claro, decir un par de frases simplificando, pues es muy complicado. No se puede demonizar para nada, pues, en nuestra sociedad y las familias. Creo que hoy en día las familias y las familias de nuestros alumnos, muchas viven en situaciones muy complicadas, muchas, bien complicadas. A veces el control de un adolescente, entendedme, no quiere decir así, sino sí, la educación, el seguimiento, el acompañamiento,
como padres de un adolescente es bastante complicado. ¿Hay valores ahí? Pues en muchas sí. ¿Hay familias rotas? Pues sí, por desgracia hay que acompañar y por eso pues tenemos una persona allí, Oliva, que está tratando de acompañar y apoyar a unos padres que no aciertan con el hijo, que se les ha ido ya hace tiempo, etcétera. Vale, entonces, ¿hay valores positivos y buenos en muchas familias? Sin duda. ¿Hay preocupación de muchas familias por sus hijos? Sí. ¿Hay despreocupación por los hijos en familias? Pues también, por desgracia. Y hay que tratar de trabajar, ¿no? Y en alumnos que son más disruptivos, pues a veces se encuentra uno con eso. Entonces, hay que tratar todo eso con una enorme delicadeza, comprensión, tratando de ayudar y apoyar. Eso es lo que yo diría. Y mi última pregunta para ellos, que me encantan los debates. ¿Vosotros cómo veis la sociedad ahora, actual, cuando a nivel ya de, digamos, de nuestros gobiernos, ciertos debates están manejados o gestionados desde el exterior, digamos desde el exterior? En base solo, porque yo veo ahora el body language, pues veo la expresión gramatical, los veo, pero luego todo eso, en la realidad de la sociedad, solo es un mensaje, si os dais cuenta, y está gestionado por factores externos. Hay gente oradora muy buena en nuestro Parlamento, pero lo que queda es la idea, un mensaje que quieren transmitir. ¿Qué os parece eso de cara a vuestra experiencia con los debates? A ver. O sea, sí que es verdad que históricamente, digamos que ha habido una degradación en la calidad de los discursos políticos, y eso no lo digo yo, eso ha habido varios estudios en los que a través de modelos de procedimiento de lenguaje, de inteligencia artificial, se han dado discursos. Se hizo con Estados Unidos, creo que también en Canadá. Los que introdujeron todos los discursos de los políticos desde 1970, creo que era, hasta la actualidad, y la edad promedio que debía tener una persona para poder comprender un discurso político en 1970 en Estados Unidos era en torno a 24 años, y creo que en los últimos años eran en torno a 12. Entonces, ¿ha habido un cambio en las consignas y en cómo se desarrolla la oratoria a nivel político? Sí. Yo creo que aquí la cosa que nos deberíamos preguntar ahora es, yo creo, ¿por qué? Yo creo que el avance tecnológico tiene mucho que ver. Ahora tenemos una capacidad de acceso a información de manera absolutamente abrumadora. Es decir, estamos a un clic de tener toda la información. Para poder encandilar o generar movimientos, ahora es mucho más fácil utilizar una reclama o una consigna para la hora de poder movilizar. Pero porque, tal y como estamos a día de hoy en la sociedad, yo no creo que nadie, incluyo en muchas ocasiones, se vaya a escuchar una sesión de 40 o 50 minutos expositiva en la que, por ejemplo, el presidente del gobierno está hablando sobre la financiación y la propuesta del Banco Central Europeo para el desarrollo económico en insertar nombre de un área clara, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo cada vez más complejo, más volátil, cambia muchísimo más rápido, y transmitir toda esa información requeriría un gran tiempo que yo considero que las personas no lo hacen. Entonces, la vía que han encontrado, la alternativa, es precisamente esta: generar dinámicas o discursos más claros y más simples, que puedan atraer y captar más la atención. O más simple es peor, bueno, eso ya es relativo. Claro, depende de qué. Claro. Pero vaya, o sea, lo que sí que te puedo garantizar que sí que es un hecho es eso, es que, y además es impactante. Yo cuando me leí el estudio me quedó mucho grande. En 1970, mínimo 24 años para poder comprender bien el discurso, a día de hoy 12. Tenéis discursos políticos anteriores también, de hace unos años, ¿no? No son los actuales, porque igual aprendéis más. Margarita, vamos a ceder la palabra a Juan, porque si no, no acabamos. Tenemos café además, podemos seguir hablando en el café. Juan, cuando quieras. Básicamente quería felicitaros por ser unas buenas prácticas de educación, con dos reflexiones muy breves. La primera, ya que salieron a colación argumentaciones de Aristóteles y Sócrates, vamos a seguir por esa senda, que me parece que es buena. Justamente Sócrates decía que la virtud no es enseñable, la virtud la herede la excelencia, pero no porque no haya técnicas para ello, que desde luego, porque esto parecería que se contrapondría a todo lo que acabáis de decir, sino en el sentido de que hay que presuponer un germen de virtud y de conocimiento a todo el mundo. Y de lo que se trata es de intentar realizar ese germen de virtud, ¿no? Lo que está en potencia, que vaya al acto, ¿no? Que se materialice, que se plasme. Por eso os quería felicitar al respecto. Entonces, no se trata tanto de un todo o nada, de un negro o blanco, sino de
conocer los puntos de partida de cada persona y poder potenciar aquello en lo que una persona brilla, ¿no? Y al fin y al cabo esa es la arete, la excelencia, o lo que a veces se traduce como virtud, que eso es lo que planteaba Sócrates, pero bueno, lo que decías de la Andura de San Ignacio de Loyola, pues va en la misma tesitura, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de las coordenadas, pero yo creo que ahí estaríamos desde luego de acuerdo. Y también hilando con esto, y acabo de verdad, en relación a lo que comentabas, Juan también, ¿no? Los tocayos. Respecto a la cualificación, yo en otra vida fui concejal de empleo y siempre me pareció necesario matizar esta dicotomía entre trabajos no cualificados y trabajos cualificados, ¿no? Porque conlleva la idea de que hay personas que no tienen ningún tipo de cualificación y personas que tienen toda la excelencia de la cualificación, que no es así, hay muchísimos matices, un espectro de grises increíble, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico sería analizar qué cualificaciones existen y cuáles deberíamos potenciar porque faltan, porque se necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin perjuicio de reconocer la importancia de la imagen o de la metáfora que empleabas de la pirámide, porque siempre se necesitan liderazgos. En la sociedad es importante, va a haber una base, va a haber un servicio superior, etcétera. Me gustaría acabar también con la imagen de la constelación, ¿no? Además de la pirámide, de la constelación, en el sentido de que hay que constelar distintos perfiles personales con esa hondura que tengan diversas cualificaciones que sean compatibles entre sí para hacer una sociedad que sea más próspera y mejor. Así que felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. En eso estábamos hablando antes, ¿no? Que cada uno tiene su hueco y su papel y no hay nadie que esté por encima de nadie, porque lo supimos en la pandemia. O sea, puestos que a lo mejor podrían ser considerados básicos eran tremendamente necesarios. Es un equilibrio, ¿eh? Es una constelación e incluso una conspiración entre todos, ¿eh? Yo para acabar sí que me gustaría destacar, bueno, podemos seguir con la filosofía, ¿no? Porque hablabais de la oratoria y Sócrates criticaba a los sofistas por la retórica, ¿no? Pero bueno, era una retórica para buscar poder, ¿no? En vuestro caso estáis hablando de oratoria. Me gustó muchísimo lo que comentasteis antes, para discernir lo que son las falsedades, para ser crítico, eso es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Yo creo que en ambos casos, en vuestro caso, pues ya lo comentaba antes también Juan, tu futuro nos importa, el lema es estupendo, es genial, ideas con valor, buscar soluciones. Yo creo que todo esto está muy vinculado a lo que hablábamos antes de los objetivos de desarrollo personal. Y todo tiene que ver no tanto con la aptitud, con el conocimiento técnico, que tarde o temprano todo el mundo lo va a adquirir, sino con la actitud con C, ¿no? Es decir, es el ser dentro de nuestros Inner Development Goals, ¿no? Es el ser, es bueno, pues esa integridad, esa motivación, ¿no? Es también todo lo que tenga que ver con el pensar, esa actitud crítica, abierta, es fundamental que se potencie esto. Es el relacionarse con los demás, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Esto es fundamental. Muchas veces tenemos problemas entre nosotros simplemente porque no sabemos ponernos en el lugar del otro. En cuanto te pones en el lugar del otro 2 minutos, ya sabes perfectamente lo que hay, ¿no? Es la colaboración, todo lo que estáis viendo, todo lo que habéis plasmado. El colaborar es fundamental, los trabajos en equipo, vosotros cómo os organizáis de forma colaborativa, y también es el actuar, en vuestro caso el emprendimiento y en vuestro caso actuar para tener una población pues, más formada, más crítica y que no se deje engañar, ¿no? por la situación. Entonces yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo y que lo importante aquí es más la actitud con C que la aptitud, ¿no? El ser apto o no, esa formación ya vendrá. Pero lo otro, y ahí tenemos que trabajar todos, ¿eh? Si queremos desarrollar esas habilidades personales, tenemos que trabajar todos, desde lo público, desde lo privado, desde el tercer sector, desde las familias, la sociedad en general. Y yo creo que, bueno, pues aquí hemos visto un buen ejemplo. Nos han quedado debatir con los otros dos. Las otras dos eran unas buenas prácticas impresionantes. La EcoSchool, fantástica, porque además combinaba toda la parte ecológica y el ecocódigo ese ético con la ciudadanía, que también es importante, y la otra, pues todo lo de la innovación. Es muy importante también pensar que hay unas universidades, por supuesto, yo antes he dicho que no había que hacer diferencias, pero sí que hay una investigación ahí de fondo y hay que trabajar, ¿no? para que se implique también la sociedad y que vea los frutos, ¿no? de esa investigación. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, incluido el público, que ha sido muy dinámico y muy activo.
nos lo habéis puesto muy fácil y bueno, yo creo que nos tomamos el café y seguimos debatiendo.